Actividades 31 al 46, mitosis y meiosis. Actividad 31 nos muestra una imagen y nos dice que se observa en una célula en plena mitosis y nos pregunta en qué fase de la mitosis se encuentra esta célula y cómo la has identificado. Se observa la metafase y se identifica porque los cromosomas están dispuestos en la placa ecuatorial de la célula, o sea, en la placa metafásica. En la parte B nos preguntan, nombra la estructura numeradas. El número 1 sería el centrosoma, el número 2 placa metafásica y el número 3 uso mitótico. La parte C indica cuántas cromátidas tienen los cromosomas en esta fase mitótica. Los cromosomas tienen 2 cromátidas. Actividad 32. Relaciona cada acontecimiento con la fase de la mitosis en la que ocurre. A. La condensación de los cromosomas es máxima, metafase. B. Se forma el uso mitótico en la profase. C. Se forma la placa ecuatorial, metafase. D. Se separan las cromátidas hermanas, anafase. E. Desaparece la envoltura nuclear, profase. F. Reaparecen los nucleolos, telofase. En la actividad 33 nos dice qué momento del ciclo celular se observa en esta imagen. Explica cómo se produce y si está teniendo lugar en una célula animal o vegetal. La imagen está en la telofase. Se observan los cromosomas hijos, vuelven al estado de cromátida y reaparece el nucleolo. Está teniendo lugar en una célula animal que se redondea durante la mitosis. Actividad 34. Relaciona cada acontecimiento enumerado con la fase de la meiosis que corresponda. A. Se separan las parejas de cromosomas homólogos. Eso es en la anafase 1. B. Los cromosomas se disponen sin su homólogo en la placa ecuatorial. Eso es metafase 2. C. Se emparejan los cromosomas homólogos. Eso es en la profase 1. D. Se separan las cromátidas hermanas. Esto ocurre en la anafase 2. E. Las parejas de cromosomas homólogos se disponen en la placa ecuatorial. Ocurre durante la metafase 1. F. Cada núcleo contiene un número haploide de cromosomas de 2 cromátidas. Eso ocurre durante la telofase 1. Y G. Cada núcleo contiene un número haploide de cromosomas de una cromátida. Eso ocurre en la telofase 2. Actividad 35. Razona cuántas cromátidas tiene un cromosoma en estas fases. A. Profase mitótica, 2 cromátidas. Ya al comienzo de la profase se ha duplicado la cromátida que estaba sola, ya se duplicó el ADN y tiene 2 cromátidas. La parte B, metafase mitótica, 2 cromátidas en el uso y se preparan para dividirse en la anafase. C, anafase mitótica, se separan las cromátidas y se van a los polos, o sea que cada cromosoma queda con una cromátida. D, profase 1, antes de iniciar la meiosis ocurre la replicación del ADN. De esta manera, cada cromosoma tiene 2 cromátidas. La metafase 1 son bivalentes, cada uno compuesto por 2 cromosomas, 4 cromátidas. Cada cromosoma, 2 cromátidas. La F, anafase 1. Los quiasmas se separan y los cromosomas, cada uno con 2 cromátidas, se mueven a los polos opuestos. La profase 2.
Los cromosomas con 2 cromátidas cada uno se condensan y reaparecen. En la metafase 2, los cromosomas se disponen en la placa ecuatorial con 2 cromátidas. Y durante la anafase 2 se separan las cromátidas hermanas y cada una se va a los polos opuestos de la célula, es decir, cada cromosoma una cromátida. Actividad 36. La imagen nos muestra una pareja de cromosomas durante la meiosis. Parte A. ¿Qué nombre recibe estos cromosomas que se disponen de 2 en 2? Son cromosomas homólogos. La B. ¿En qué fase de la meiosis se emparejan? Se emparejan en la profase 1 durante la fase Paquiteno. C. ¿Qué proceso está teniendo lugar entre ellos y qué importancia biológica reviste este proceso? En este periodo se produce el sobrecruzamiento, entrecruzamiento o crossing over, que son entre cromátidas homólogas. Un fragmento de una cromátida puede separarse e intercambiarse por otro fragmento de su correspondiente homólogo y se produce intercambio de genes o recombinación genética. La importancia de este proceso es que aumenta la variabilidad. Y D nos pide que dibujemos los 4 tipos de gametos que se formarán al final de la meiosis, que son gametos con una carga N o haploides. La actividad 37. ¿Cuántos gametos puede formar un individuo con 2 N cromosomas y otro de un individuo de la especie humana, suponiendo que no hay sobrecruzamiento? Considerando únicamente la distribución al azar de los cromosomas, pueden producirse 2 a la N combinaciones. Entonces, cuando usamos 2N igual 4, despejamos N, 4 sobre 2 igual a 2. Entonces, las posibles combinaciones que 2 a la N sería 2 a la 2, o sea, 4 gametos diferentes. En el caso de la especie humana, 2N igual a 46, despejamos N, 46 entre 2, 23. O sea que 2 a la N sería 2 a la 23 y eso da 8.388.608 gametos diferentes en la especie humana. En la actividad 38 nos dice una célula es 2N igual a 4, teniendo en cuenta estos datos. Responde las cuestiones planteadas a continuación. Hay una figura A y una figura B. Y la primera parte nos dice, identifica el tipo de división que se esquematiza en cada imagen y su fase. En la imagen A es anafase de la mitosis, pues aunque las cromátidas están separadas a polos opuestos de la célula, se mantiene el número de cromosomas 4. En la parte B o el dibujo B es metafase 1, de la meiosis 1. Los cromosomas se disponen a ambos lados de la línea ecuatorial y se muestra que hay un sobrecruzamiento. En la parte B nos dice que nombremos los elementos numerados. El número 1 serían las cromátidas, el número 2 microtúbulo polar, el número 3 cromosomas homólogos alineados en la placa ecuatorial de la célula y el número 4 polo del uso. La parte C nos pregunta si se trata de una célula animal o vegetal y por qué. Es una célula animal caracterizada por esa forma redondeada. Siempre las células animales durante la mitosis tienen forma redondeada. Actividad número 39. Establece las principales diferencias entre metafase mitótica y metafase 1. En la metafase mitótica, los cromosomas se disponen alineados en el ecuador de la célula. Y en la metafase 1, a ambos lados del ecuador. En la metafase mitótica, los cromosomas
no han realizado sobrecruzamiento, mientras que en la metafase 1 los cromosomas tienen otra información producto de la recombinación genética. En cuanto a la parte B, anafase mitótica y anafase 1, tenemos que en la anafase mitótica son las cromátidas hermanas las que se separan bruscamente. En cambio, en la anafase 1 de la meiosis, lo que se desplaza a los polos son los cromosomas completos. Actividad 40. Indica para una célula 2n igual 6 la dotación cromosómica de los siguientes núcleos. A. Núcleo hijos de mitosis. Las dos células hijas se reparten los cromosomas a partes iguales. Cada uno de ellos llevan los elementos iguales que la madre. Es decir, la madre tenía 6 cromosomas y cada una de las células hijas, de los núcleos de esas células hijas, van a tener 6 cromosomas. B. Núcleos hijos de meiosis 1. En la meiosis 1 se forman 2 células hijas N haploide, es decir, con 3 cromosomas cada una. Y C, en la meiosis 2, allí el resultado final será 4 células hijas cuyo núcleo tendrán N cromosomas, es decir, 3 cromosomas cada célula hija. Van a ser 4 células hijas de 3 cromosomas cada una, o sea, haploide. La actividad 41 nos dice que dibujemos la metafase mitótica y las dos metafases de la meiosis de una célula animal cuya carga cromosómica es 2n igual 4, con un par de cromosomas metacéntricos y un par telocéntrico. Metacéntrico, como ya lo vimos, es que miden igual, tienen el centro justo aquí con las dos cromátidas iguales, equidistantes. Y telocéntricos son estos pequeñitos. Entonces, aquí la metafase mitótica se forma en línea ecuatorial. Se colocan ellos en la línea ecuatorial, los dos metacéntricos y los dos telocéntricos. Por aquí en la metafase 1, si podemos ver, ellos se alinean en la placa metacéntrica a ambos lados de la placa metacéntrica, se alinean. Fíjense, aquí es una sola línea y aquí es a ambos lados. Y otro detalle que es diferencia es que aquí se observa que ya hubo entrecruzamiento. Este rojo tiene unos pedacitos azules y este azul tiene unos pedacitos rojos. Me acerco para que lo vean. Aquí ya hubo entrecruzamiento. No ocurre igual aquí donde todos son azules, todos rojos completos. Aquí ya hubo entrecruzamiento en la metafase 1. Y en la metafase 2 ya vemos la formación de 2 células. En esa célula se va la mitad de los cromosomas para una y la mitad de los cromosomas para la otra. Así que vemos las 2 células con un cromosoma telocéntrico y un telocéntrico y un metacéntrico, igual para esta, con el contenido ya del entrecruzamiento. Esta es la metafase 2. Me acerco para que la vean. Ya se observa que tiene el contenido ligado. Hay mayor variabilidad. Entonces, estas son las 3 imágenes que piden. En esta actividad nos piden que llenemos el cuadro de comparación de mitosis, meiosis 1 y meiosis 2. En cuanto a cómo son las células de partida, de la mitosis 2n, de la meiosis 2n y de la meiosis 2n. Para las células hijas, la mitosis sería 2n, cada célula hija. Para la meiosis 1 sería n y para la meiosis 2, n también.
En cuanto a si hay emparejamiento de cromosomas homólogos, en la mitosis no lo hay, solamente en la meiosis 1. La recombinación genética también solamente es afirmativa para meiosis 1. Para las otras dos, no. ¿Qué se separa en la anafase? En la mitosis, las cromátidas. En la meiosis 1, los cromosomas. Y en la meiosis 2, cromátidas. Requiere fase previa de replicación del ADN. La mitosis sí y la meiosis sí. La meiosis 1, pero la meiosis 2 no. Ok, en la actividad 43 nos colocan estos dos dibujos y nos dicen que identifiquemos cuál de los procesos. Este es mitosis y este es meiosis. Mitosis porque se ve que se separan solamente cromátidas y meiosis porque se separan cromosomas. Se van 3 cromosomas hacia arriba y 3 hacia abajo. Una o dos cromátidas. Se separan una cromátida y estas son las dos cromátidas que se van. Número de cromosomas de la célula. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromosomas que se separan 6 cromátidas para un lado y 6 para el otro. Y este tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 cromosomas también, 3 para un polo y 3 para el otro. Dotación cromosómica de la célula somática. La célula somática es 2N y nada para la meiosis porque no produce células somáticas. Dotación cromosómica de los gametos. La mitosis no produce gametos y la meiosis N. La siguiente es la actividad número 44. Quise poner este anticipado como una fe de rata, ya que durante la explicación del video cometí el error de decir que era la parte de la meiosis, pero no, evidentemente no es la meiosis, es la mitosis. Es mitosis. De hecho dice profase, metofase, metafase, anafase, telofase y da 2 células hijas, 2N. Repito, este video es de mitosis. La segunda parte es la que va a explicar las dos meiosis. En el ejercicio 44 nos dicen que es una célula 2N igual a 6 y que está en proceso de mitosis y que a la vez sus hijas, sus células hijas, están en proceso de meiosis. Este es la parte de la primera célula en su proceso de meiosis. Lo vamos a hacer por parte por falta de espacio. Entonces tenemos primero la profase, por aquí. Se comienza a romper el núcleo y ahí están los 6 cromosomas. Luego pasamos a la metafase, donde se alinean en la placa metafásica los cromosomas. Metafase. Pasamos a la anafase, donde los cromosomas son alados por los polos. Entonces, una cromátida se va para un polo y la otra cromátida para el otro polo. Y queda así, los 6 cromosomas, pero una cromátida para acá y 6 cromátidas para acá y 6 para acá. Luego viene la telofase. En la telofase tenemos por aquí que comienzan a formarse ya los dos núcleos de las dos células hijas. Aquí viene la citocinesis, que es cuando empieza el estrangulamiento para formar las dos células hijas. Y esas dos células hijas van a ser 2N. Segunda parte, proceso de meiosis. Entonces, venimos del video anterior donde se producían dos células con carga 2N cada una. Las células hijas de la mitosis son 2N igual que la madre. Entonces, dice que cada una de esas células sufre meiosis. Este es el esquema para la meiosis de una de esas células. O sea que tendría que ser dos esquemas iguales.
Entonces, comenzamos con la profase 1, donde se observa división del núcleo y están los 6 cromosomas. En la metafase, los cromosomas se ubican a ambos lados de la placa metafásica, de esta manera. En la anafase 1, este es anafase 1, vamos a colocarlo aquí. En la anafase 1 tenemos que se separan los cromosomas a los polos. 3 cromosomas se vienen para este polo y 3 se vienen para este. Seguimos en la telofase. En la telofase comienza la formación de las 2 células hijas, 2 células. ¿Con qué carga? Con carga N. ¿Por qué? Porque cada una tiene 3 cromosomas, 3 aquí arriba y 3 aquí abajo. Obsérvese que aquí en la profase ya se produjo sobrecruzamiento o recombinación y por eso es que se observa que los cromosomas azules tienen un puntico rojo y los rojos uno azul, un pedacito del azul. Muy bien, seguimos. De aquí de la telofase se generan estas 2 células hijas que vienen para acá y comienzan la profase. Se van rompiendo el núcleo en las 2 células hijas en la profase 2. Pasamos a la metafase 2, donde los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial de la célula. Pasamos a la anafase 2. En este caso, fíjense y comparemos. En la anafase 1 se va el cromosoma completo a los polos. Eran 6 cromosomas, 3 se van para un polo, 3 para el otro. Aquí tenemos 3 cromosomas, 1, 2, 3. ¿Qué se separa en la anafase 2? Las cromátidas. 3 cromátidas se vienen para acá y 3 cromátidas se vienen para el otro polo. Igual en la célula hermana. Y en la telofase 2, que sería esta, me faltó colocarle el nombre, vamos a colocárselo aquí. Telofase 2. En la telofase 2, ¿qué sucede? Se estrangula, esta célula se estrangula y forma 2 y esta otra se estrangula y forma estas 2, o sea que da 4 células hijas, carga N cromosomas. ¿Cuántos cromosomas? 3 cromosomas. Recuerda que en la mitosis veníamos de N igual 6 cromosomas, pero en la profase 1, metafase 1, anafase 1, todavía son 2N cromosomas porque tienen los 6 cromosomas. Pero ya para acá, para la profase 2, ya es N cromosomas porque 3 y 3, 3 y 3, aquí igual. Aquí ya esto de aquí para acá, entonces se divide y se forman estas 4. Este esquema es para una de las células hijas, hay que hacerlo para la otra célula hija igual. Actividad 45. Un organismo tiene una dotación cromosómica de 2N igual 10. Una de sus células se encuentra en división y al observarla al microscopio muestra junto a cada polo celular 5 cromosomas, cada uno formado por una sola cromátida. Responde. A. ¿Se encuentra en fase de mitosis o de meiosis? ¿Y por qué? Se encuentra en fase de meiosis porque me dice que es 2N igual 10, es decir, tiene 10 cromosomas. Y me está diciendo que lo que observa tiene 5 cromosomas, repartidos 5 cromátidas a un polo y 5 cromátidas al otro. Quiere decir que hubo una reducción. Es por eso que está en fase de meiosis. ¿A qué fase concreta de la división celular corresponde la situación descrita? A la anafase 2, donde hay 5 cromosomas y se separan a los polos contrarios
las cromátidas de esos cromosomas, 5 cromátidas a un lado y 5 cromátidas al otro. En la parte C del ejercicio 45 nos pide que dibujemos las dos fases anteriores a la anafase 2. Entonces tenemos la anafase 2 con los 5 cromosomas y una cromátida en cada, que se va a cada polo. Antes de la anafase 2 está la metafase 2 y la profase 2, donde en la profase 2 se ven que hay partes del núcleo y los cromosomas. En la metafase 2 los cromosomas se alinean en cada una de las células hijas que vienen de la por eso es que son 2 células que dibujo, porque recuerde que de la meiosis 1 salen 2 células hijas. En cada una de esas células hijas está sucediendo esto. Actividad 46. La imagen esquematiza los dos procesos de división que existen en células eucariotas. Parte A. Identifica los procesos designados con las letras A y B. La letra A es mitosis y la letra B es meiosis. Vamos a la parte B. ¿Qué fase del ciclo celular representa la célula 1? La célula 1 es resultante de la citocinesis. Se observa una cromátida por cromosoma, está en interfase. C. ¿Qué significa la letra S? Porque es imprescindible esta etapa para que pueda proseguir los procesos con normalidad. La fase S es importante porque ocurre la síntesis de ADN. Los cromosomas se replican. D. Nombra las fases numeradas e indica los hechos más destacados que tienen lugar en ella. En la número 1, célula resultante de la citocinesis con una cromátida. Cada cromosoma. La número 2, metafase. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. 3. Anafase. Se separan las cromátidas de los cromosomas y se van a los polos. 4. Metafase 1. Los cromosomas se dirigen al centro de la célula, plano ecuatorial. 5. Anafase 1. Los cromosomas son separados y emigran a los polos opuestos. 6. Telofase 1. La membrana nuclear se forma. La citocinesis produce 2 células. 7. Anafase 2. Se rompen los centrómeros y cada cromátida se desplaza hacia un polo opuesto. Comenta el resultado final de los procesos representados. ¿Cuál es la finalidad de cada uno de ellos? La mitosis, la finalidad de la mitosis es asegurar que el material de la célula madre se reparte equitativamente entre las 2 células hijas. Para ello, durante la división celular tiene lugar 2 fenómenos, uno tras otro: la división del núcleo, cariocinesis, y la división del citoplasma, citocinesis. La mitosis permite obtener 2 células idénticas a la madre original. En organismos pluricelulares tiene un papel fundamental en procesos de desarrollo, crecimiento y regeneración de tejido. La meiosis son 2 divisiones sucesivas de la célula con una única replicación del ADN. El producto final son 4 células con N cromosomas. Es necesario para que ocurra la reproducción sexual, ya que resulta en la formación de gametos, como el óvulo y el espermatozoide. Reduce la cantidad de cromosomas en los gametos para mantener el número de cromosomas de la especie.